Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, nos vemos aquí una vez más con un nuevo tema y la verdad es que es un tema que en lo particular me agrada, me llama mucho la atención, que tiene que ver con la terapia de infusión. Y para esto, pues bueno, el pasado jueves 29 y viernes 30 de agosto tuvimos la fortuna pues de ser considerados para participar en esta onceava reunión de nacional sobre líderes de terapia de infusión, para lo cual, pues bueno, mi participación fue el día 30, pero estuvimos ambos días y les platicaré de qué, de qué se habló en esta reunión, los acuerdos a los que se llegaron y la temática que hoy en día pues está trabajando y que se trabajará durante todos estos meses hasta la siguiente reunión y se pueda llevar a cabo pues ya la presentación de evidencias, ¿no? De todo el trabajo que se ha hecho y ahorita pues bueno, vamos a ir platicando acerca de esto. Y pues bueno, les comparto de lo que ahí se mostró, pues este pequeño reporte sobre la 11ª reunión nacional de líderes en terapia de infusión intravascular de este año 2024, la cual pues empezamos el día jueves 29 de agosto, donde pues bueno, esta tuvo hoy su sede en la Ciudad de México, en específico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, los días 29 y 30 de agosto, donde pues bueno, ahí la maestra Telma, este eh, líder nacional, representando a la Comisión Permanente de Enfermería, nuestro máximo órgano regulador a nivel nacional, en conjunto con autoridades del propio INER, como está ahí a su izquierda, pues la directora de la unidad, entre algunas otras personalidades que la acompañaron en esta mesa. Y pues bueno, ahí una vista de lo que se generaba en el auditorio, la verdad es que estaba lleno, donde todos pues eran integrantes como líderes de la terapia, y algunos otros no líderes, pero sí con participación activa en esta cuestión, ¿no? En esta práctica muy esencial, como lo eran médicos y de algunas otras áreas, que más adelante vamos a desarrollar su participación tan importante y que nos deja en vista ver lo que se avecina para el futuro en cuestión general de salud. Entonces, pues bueno, aquí había pues personas de todas las entidades federativas que se les hizo llegar a igual la invitación y pues bueno, participaron en esta reunión. Ya para dar inicio, pues al curso, pues bueno, nos dieron la introducción y un objetivo de cuál era la importancia de que estuviéramos ese día ahí todos, ¿no? Pues finalmente es actualizar y concientizar a los y las profesionales de enfermería líderes en terapia de infusión sobre la importancia de la resistencia antimicrobiana como una amenaza creciente para la salud global. Y la verdad es que hasta hoy en día creo que no hemos querido voltear a ver sobre la importancia la cual tiene el que nosotros demos unas políticas seguras, respetando la calidad en la atención y la seguridad de nuestro paciente, e inclusive la nuestra propia, para poder frenar esa resistencia antimicrobiana. Aquí mucho de lo que se habló, pues es esa parte, ¿no? Donde uno como profesional de la salud, pues muchas de las veces damos por hecho que no requerimos una segunda opinión y al tener conocimientos claros sobre el manejo de esos antibióticos para ciertas afecciones que podamos llegar a presentar, pues en automático nos recetamos un antibiótico, ya sea nosotros mismos, un familiar, este, o a quien se acerque a solicitárnoslo, y se nos hace fácil, ¿no? Pero no vemos la trascendencia. Por ahí en una conferencia se hablaba sobre ya hace más de un siglo donde se descubre la ampicilina, la penicilina, y que fue en un lapso de 4 o 5 años de su descubrimiento donde ya se empieza a reportar el primer caso de estafilococcus resistente a la penicilina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo una sobreutilización de este antibiótico en esos inicios, que si bien tenía un impacto considerable donde ya no se morían los soldados de la guerra por alguna amputación, por alguna infección de alguna herida, por la utilización de este antibiótico, pues sí mejoraba su perspectiva en la vida y en la función, pero en un muy corto tiempo, 4 o 5 años, ya se reportó el primer caso de resistencia a la penicilina y un estafilococcus, ¿no? Entonces, que hablaba de que en esos 4 o 5 años, pues ya había habido una sobreutilización de estos antibióticos,
lo cual pues ya había generado resistencia en estos microorganismos. Entonces, ese fue el tema prácticamente central de las conferencias de ambos días, donde pues sí nos deja mucho que ver. Y pues bueno, aquí tenemos un panorama, ¿no? De lo que es la red de, de vigilancia y donde nos da una perspectiva de la resistencia antimicrobiana en México, ¿no? Nos dice que sí hay un incremento significativo en la resistencia de lo que en los últimos años se había reportado, ya, y lo podemos ver en nuestras unidades hospitalarias, ¿no? Ya tenemos una tasa de esquema de antibiótico que ya no es nada más ampicilina y amicacina por 5 días, ¿no? Ya tenemos ampicilina, amicacina por 10 días, 12 incluso. Tenemos el uso de vancomicina ya por más de 14 días, ¿no? Y así, si ustedes lo comparan y hacemos un reconocimiento a conciencia sobre esta utilización, pues nos vamos a dar cuenta que en efecto hemos sido copartícipes del incremento a la resistencia de estos medicamentos. Aquí fíjense que un tema que nos llamó mucho la atención desde que nos mandaron el programa, donde nos hablaba de un trabajo colaborativo entre la salud animal, humana y agrícola, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que en el inicio, cuando vemos el programa, pues dijimos, ¿cómo es que esto va a tener una implicación, ¿no? Digámoslo de esta manera. Pero ya una vez que vimos el tema y cómo lo desarrollaron, la verdad es que a pesar de ser profesionales que no están directamente en contacto hospitalario, como es un enfermero, un médico, un químico, además que estamos internamente, o sea, ellos desde la parte de la visualización veterinaria y agrícola, pues vemos cómo es que tiene un impacto considerable. Una de ellas, pues es en la cuestión de la salud animal, a pesar de todos los controles que se tratan de hacer por el uso de antibióticos en los animales, que aunque no lo querramos ver, es una realidad, ¿no? También los animales tienen la utilización de alguno de estos antibióticos y si, digamos, en el ambiente humano no está controlado del todo, aunque hoy en día sabemos que para que nos vendan un antibiótico necesitamos llevar una receta médica, pero que aún así hay farmacias en donde los podemos conseguir sin receta, no nos las van a solicitar, y ahí es donde vamos a adquirirlos. Pues ahora imagínense una parte que se dedica a la producción de ganado bovino, ¿no? De porcinos, de algún otro que nosotros consumimos día a día, y van y consiguen este tipo de antibióticos así, ¿no? Aunque tengan la mayor de las regulaciones para que su producto pueda ser considerado para la venta y el consumo humano, pues sabemos que siempre van a buscar alguna estrategia del cómo no poder meterlos dentro de esos estándares y lo sacan al consumo. Es una realidad también, aunque no la querramos conocer. Y después eso, pues, es lo que también nosotros vamos a consumir, ¿no? Entonces, parte de esa resistencia, pues, al final entra a nuestro sistema y también ahí va teniendo, pues, algunas consecuencias a futuro. Y desde lo agrícola, pues, lo mismo, nos hablaban ahí desde el hecho de que ha cambiado la forma del cosechar, este, los alimentos, y los vemos de repente, ¿no? Vamos a un poblado donde todavía hay un árbol de fruta y vemos unas manzanas que no son tan brillosas, son un poco opacas y demás, pero así vienen del árbol, ¿no? Entonces volteamos a ver al mercado o a los puestos donde los abastecen, a los supermercados, y vemos una manzana grande, roja, brillosa, jugosa, y entonces la pregunta es de dónde viene, ¿no? Ya que pues del árbol que está en un poblado, el cual fue de la manera más natural, no da un producto de esa calidad, porque es que vamos a un supermercado y vemos ese producto, ¿no? Y es el que buscamos, ¿no? Es el que buscamos para poder consumir porque pues pensamos que es el mejor, porque es el que está más brilloso, más grande. Entonces, aguas ahí. Esa parte, también aquí en la zona animal, pues la convivencia, ¿no? Ya se ha rutinizado, digamos, de cierta manera, la convivencia con gatos, perros, aves, pero eso no es lo más grave, ¿no? Porque finalmente también sabemos que hay algunas ciertas enfermedades por medio de la zoonosis que pues se van a transmitir por medio de estos animales, pero pues ya también hoy en día ha cambiado esa dinámica de convivencia
de los animales, ¿no? Ya no vemos un gallo, una gallina en casas, ya vemos a las personas con una iguana en el hombro, ya vemos que hay la conservación de ratones, ¿no? De roedores en casa, y va incrementando cada vez más esta dinámica de convivencia con animales, ¿no? Ya vemos búhos en algunos hogares, tucanes y que ya no corresponden ni siquiera a la zona endémica en donde estamos, a nuestra región geográfica. Entonces eso también va generando, pues, que se vayan presentando otro tipo de enfermedades o que vayamos teniendo otro tipo de resistencia, porque, pues, no van a ser los mismos agentes, microorganismos con los que normalmente convivíamos, ¿no? Ya ha cambiado toda esa perspectiva pues, es un punto donde tenemos que voltear a ver también, del no normalizar ese tipo de conductas de convivencia con ese tipo de animales que no están hechos para tenerlos en un domicilio en convivencia con nosotros, ¿no? Y no porque no sea malo, sino porque al final del día esos gérmenes, esos microorganismos, pues van a mutar y quieramos que no, van a tener una repercusión indirecta o directa a corto o largo plazo, pero la va a haber. Derivado de esto, pues bueno, se genera una mesa de trabajo sobre la resistencia antimicrobiana con enfoque en salud animal y era lo que les comentaba. Dentro de los puntos importantes, pues era esto, ¿no? Que ya se ha rutinizado más la convivencia con este tipo de animales, que si bien algunos son de consideración doméstica, y reitero, ¿no? El gato, el perro, alguna gallina, tal vez en algunos casos, pues la convivencia con algún otro animalito de los comúnmente, ¿no? Encontrados en casa, pero ya ha habido un cambio, una trascendencia en este tipo de animales y digo, reitero, ya a veces son animales exóticos que no necesariamente se deberían de considerar para convivir con ellos, pues por múltiples situaciones que se conllevan, ¿no? Ni siquiera es su hábitat, no les damos de comer lo que normalmente requieren y esa convivencia con, conforme a sus desechos que van a realizar fisiológicamente, pues bueno, van a tener una repercusión pues con uno mismo. Entonces sí es un punto considerable y agravable porque pues, finalmente esto también tiene que ver con parte de la resistencia de los antimicrobianos. Posteriormente de ahí, pues bueno, pasamos con otro tema muy importante a cargo de la doctora Maribel sobre la trascendencia de lo que ha sido la clínica de catéteres desde sus inicios hasta lo que conocemos hoy en día y cómo impacta el cumplimiento de esto con la auditoría en los servicios de salud. Entonces, para esto, primeramente, pues tenemos aquí el, el cumplimiento, ¿no? De la importancia de las clínicas de catéter para lograr una certificación y acreditación de las unidades de salud. ¿Y cómo ha sido su historia? Bueno, si bien sabemos, al inicio, cuando se empezó el programa de trabajo con la clínica de catéteres, pues fue una clínica que se llevaba a cabo pues en el pasillo, básicamente, ¿no? Hoy nos llegó una instrucción, tenemos que aplicar la clínica de catéter y pues aquí a ver cómo le haces, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en los pasillos, poco a poco se fue adquiriendo ya al menos un espacio físico, donde pues al menos nuestras carpetas y algunos materiales pues eran los que guardábamos. Después transitamos a la parte ya pues tú eres de la clínica, pues tú eres el que lo instalas, el que lo curas, el que lo retiras, el que lo vigilas y ya yo, operativo a cargo del paciente, me deslindo del catéter porque para eso hay una clínica, ¿no? Y pues no, no era el objetivo. Entonces ya pasó el tiempo y creo que nos fue cayendo un poquito más la idea de las actividades, fue quedando más en claro junto con todas las guías que salieron, la norma oficial mexicana 022, las guías de práctica clínica, los manuales operativos, las recomendaciones por parte de la Comisión Permanente de Enfermería y algunos otros organismos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, esto ya nos ayudó a regular este proceso, ¿no? Y ya no caímos en la clínica, pues es la que cura el catéter, ¿no? Sino ya caemos en la clínica, es quien nos capacita, nos educa, nos informa sobre los hallazgos, sobre las nuevas tendencias, nos protocoliza el uso de estos dispositivos por cada unidad hospitalaria. Aunque hay un protocolo general, digamos de esta manera, pues sabemos que cada unidad tiene su particularidad
¿Por qué? Porque tiene algún tipo de insumo, porque tiene algún tipo de paciente en específico que no lo tiene la otra, entonces tratamos de aterrizarlo para que sea de manera uniforme en esa unidad en la que estamos. Y posteriormente de ahí, pues bueno, ya hoy en día ya tenemos un manual donde se especifica incluso qué equipo debe de haber en esa clínica, en dónde debe estar ubicada, qué espacio debe de tener y cuáles van a ser las condiciones y las funciones que debe de prestar esta persona, ¿no? Entonces ya tenemos algo más sólido, afortunadamente. Y pues bueno, aparte de esto, pues sabemos que tenemos competencias a las cuales pues sí también nos reiteró la importancia de la certificación y acreditación de nuestras competencias, ¿no? Entonces sabemos que somos aptos para desarrollar alguna actividad porque ya tenemos un título y una cédula que nos otorgó pues la unidad educativa en donde nos formamos, pero este, tenemos algunas otras, ¿no? Como el formar parte de un colegio o formar parte de una certificación por Red Conocer. Y de esta manera, pues bueno, ya ser más propios en el área de la terapia de infusión. Entonces, sí es importante que consideremos esa parte. Ahí comentamos en un momento que ustedes pueden entrar a la red del CIARE, que es donde se registra todo el proceso del factor humano. Lo pueden buscar por estado y por institución. Entonces, hicimos el ejercicio, entramos a una unidad hospitalaria que tiene que ver aquí en la Ciudad de México, donde se reporta en plataforma del CIARE una totalidad de más de 950 enfermeras. De esas 950 enfermeras solamente había un registro de 16 enfermeras certificadas y colegiadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy poca la cantidad de personas de enfermería que le está dando prioridad y enfoque a su certificación. Si ya hoy en día no basta solamente con tener el título y la cédula para ser competitivo, necesitamos buscar esas certificaciones y colegiaciones, que al final en los procesos de certificación de las unidades hospitalarias, en definitiva, nos van a pedir que el personal esté acreditado. Si ustedes lo verifican en el área de médica, pues ellos sí van y se certifican cada determinado tiempo, ¿no? Dependiendo de la especialidad en la que estén desempeñando. Y enfermería, entonces, ¿cuál es el motivo por el que no lo hace? ¿No? Entonces ahí es donde nosotros pues tendríamos que tener cuidado y precaución ante esa situación. También saber que hoy en día pues la certificación en base a las recomendaciones del SINASEAM pues sí nos pide que nos van en algún momento a evaluar conforme a las acciones esenciales de seguridad del paciente. Entonces también es importante que nosotros tengamos énfasis en el cumplimiento de estas, ¿no? Porque no es solamente que las recitemos de memoria, la uno, la 2, la 3, la 4, no, sino que sepamos cómo se interrelaciona la acción esencial número 1 con la 5 con la 2 y la 2 con la 7 y así sucesivamente, y sepamos cómo es que se van interrelacionando. Esa es la cuestión de lo que nos van a hacer. Después de ahí, pues bueno, tenemos una participación sobre una conferencia de lo que básicamente es la red de la farmacovigilancia, donde pues no, enfermería no afigura del todo todavía hasta esta fecha, ¿no? Entonces creo que también ahí es un dato importante en donde nosotros tenemos que eh, poder estar más presentes en este tipo de comités, ya que somos quienes estamos directamente en el contacto, tanto en la preparación como administración de los fármacos, y que a su vez evaluamos si hay una complicación o no sobre el uso de estos. Entonces sí es importante que tengamos una participación activa en estos comités, ya que no lo hay. Y pues bueno, ¿de qué se trató el viernes 30 de agosto? Ya que con esos temas, bueno, concluyeron con una exposición fotográfica de los avances que se han tenido en las diferentes clínicas de catéteres de los diferentes estados que ahí participaron. La verdad es que unos avances sumamente increíbles, ya tanto de logística como de intervención, como de apoyo multidisciplinario, como de posicionamiento de las líderes de terapia de infusión en los diferentes establecimientos. La verdad es que muy, muy, muy grata esa expedición fotográfica, la cual ahí se llevó a cabo. Después el día viernes, pues bueno, iniciamos con una presentación de casos clínicos donde pues se nota el avance que hemos tenido ya para el manejo de ciertas complicaciones, pero también donde se nota la falta de esa escritura científica donde nos dé a connotar la ventaja de lo que estamos haciendo, ¿no?
Por ahí una pregunta decía, ¿cómo tratan las quemaduras o las reacciones químicas de la terapia de infusión? Y por ahí alguien comentaba, pues es que ustedes utilizan bicarbonato o cuál. Y sabemos que todavía ese tipo de técnicas, pues realmente es empírico, ¿no? A hoy en día es empírico. En algunos casos hemos tenido buen avance, pero en algunos otros, pues, pues no. Entonces, no está descrito, entonces realmente no hay una buena evidencia para saber si es factible o no factible hacer la utilización de bicarbonato, ya sea en fomentos o ya sea intravenoso, ¿no? Entonces, si no lo describimos, pues está complicado el poder saber si tiene relevancia o no sobre esta parte. Tuvimos un tema, fíjense, muy importante, a mi punto de vista lo considero importante, pilar de todos los temas que podamos hablar, que es la lavado de manos, pero la trascendencia ya en tantos años, en donde sigue siendo un tema importante, pero de bajo cumplimiento, ¿no? Sabemos que la técnica de lavado de manos, pues, es el pilar para la reducción de una infección asociada a la atención de la salud, en todos los aspectos y en todos los niveles, pero seguimos encontrándonos con la barrera de la respuesta de no se hace, ¿no? Y en algunos lugares se entiende, dijéramoslo de esta manera, por el hecho de decir no tengo todos los insumos, pero hay unas hospitalarias en donde sí cuentan con todo y aún así no lo aplican, ¿no? Y otro punto importante, pues la calidad del agua, ¿no? Cómo tiene un impacto esta calidad del agua en el manejo del lavado de manos y la trascendencia para la disminución de las sillas, en donde pues a veces abrimos la tarja y sale de color amarillo y nos dicen, sí, pero está clorada, ¿no? Cumple con los estándares, entonces sí, pero ¿me lavo o no me lavo las manos, no? Porque visualmente no cumple con la característica, pero químicamente me dicen que sí, entonces no sé qué es peor, ¿no? Si lavármelas o no lavármelas, si utilizamos una sustancia a base de alcohol gel, pero pues si me acabo de retirar unos guantes, lejos de limpiármela, lo único que va a generar es que se generen grumos, ¿no? Entonces, es un punto en donde tenemos que seguir trabajando fuertemente si queremos lograr un avance y un impacto en la atención de la salud para reducción de las IAS de esta manera, ¿no? Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir estancados por más tecnología que utilicemos. Después la maestra Elizabeth, pues nos compartió una ponencia sobre la filantropía aterrizada del ser humano al personal de salud, donde la verdad es que nos dejó mucho que pensar, donde no solamente es la visualización de la convivencia con el paciente o el familiar, sino con uno mismo, ¿no? El hecho de tener un espacio para poder reflexionar y decir qué es lo que estamos haciendo, si en verdad está funcionando y de esta manera pues darle cumplimiento a las intervenciones, ¿no? Porque si no, lo contrario, si yo no estoy convencido de lo que quiero hacer, pues no voy a llegar a ningún lado y voy a estar estancado y en algún momento pues voy a preferir ya no hacerlo porque pues no voy a ver un cambio a lo que quiero aplicar, ¿no? Entonces, por eso también aquí es muy importante que las personas que estén en cualquiera de los programas de salud, pero en este específico sobre el manejo de las líneas intravasculares, necesitamos invitar y sumar a compañeros que estén convencidos con el programa, porque si no, de lo contrario, pues no vamos a tener una trascendencia en el cuidado. Entonces es importante que se sume el que quiere estar y no el que queremos que esté, si lejos de sumar nos va a poner trabas o dificultades en el mejoramiento. Después se hizo una mesa de trabajo de consideraciones éticas en el uso de la inteligencia artificial con enfoque a la terapia de infusión. Yo en mi muy punto de vista particular considero que se perdió la sinergia porque sí nos hablaron de las cuestiones éticas y sí nos hablaron sobre la inteligencia artificial, pero creo que fue muy ambiguo y como que se alejaron del tema o la idea principal, porque hoy en día pues sabemos que tenemos nuevas bombas de infusión, las cuales nos permiten inclusive para el manejo domiciliario, el control en específico para cuando tenemos pacientes con quimioterapias, donde ya no es una bomba tan grande o un perfusor, ya son unas más pequeñas que pueden llevar en una bolsita y las pueden ir trayendo porque pues, en algunos de los casos pues, se van a casa aún así con su catéter y su tratamiento. Eh, Creo que hay algunas otras técnicas de inteligencia artificial que podemos utilizar, pues uno a lo mejor desde ahí para construir un diagnóstico más certero, ¿no?
consultar un lineamiento técnico más preciso a la parte que estamos trabajando. Y en el cuestión de la inteligencia artificial en esto, pues muchos otros catéteres que ya están trabajando, que ya vienen inclusive con una memoria para no acodarse, que vienen con liberación de iones de plata, que vienen ya que no nos permiten un reflujo, ¿no? Para evitar que haya toma de muestras por algún tipo de catéter que digamos, pues esa es la idea, ¿no? Ya no funcionar el paciente, pero hablemos en el caso de los neonatos donde la luz del catéter es sumamente pequeña, es de, ¿no? Milímetros y entonces si yo tomo una muestra de sangre, pero no hago un buen enjuague, una buena técnica de SAGE y demás, porque no me va a dar un flujo tan rápido, pues eso va a ser propio a que se ocluya en algún momento dado, ¿no? Entonces nos va a generar un problema lejos de generarnos un beneficio. Entonces, pues sí, hay muy importante en esa parte. Después, pues nos hablan sobre los usos de catéteres en el tema del manejo de los pacientes con cuidados paliativos, que obviamente se van de casa desde las infusiones, de analgésicos, de tratamientos. Entonces, pues sí, el hecho de que tiene que haber una capacitación en conjunto, tanto del familiar como del paciente y obviamente del profesional de la salud para que ese catéter lo cuiden. Y lo vemos en algunas instituciones donde hoy el paciente se interna, tiene su tratamiento y en un momento pues va a casa, egresa, pero se va con su catéter y si la siguiente consulta son más de 20 días, obviamente en ese lapso ya le tocaron hacerse 2 curaciones, el familiar las hace en casa, no hay necesidad de que vaya a un centro hospitalario, las hace, la cumple y regresa y todo bien, ¿no? Entonces, pero ahí, ¿qué influyó? Pues una buena capacitación para el manejo de estos dispositivos, porque obviamente va a tener más beneficio que se lleve un catéter a casa heparinizado y que ella le haga las curaciones a que lo traumaticemos con la invasión de un catéter subclavio, lo retiramos después de unas semanas, regresa y tiene que utilizar otro, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos a acabar ese capital venoso. Entonces, es la importancia ahí de ese manejo. Luego hubo una participación sobre una terapia del ECMO. La verdad es que es un tema, en lo personal, desconozco mucho sobre el área, sé del conocimiento básico, pero aquí de lo principal y de lo que pudimos rescatar es que, al menos yo no lo sabía, que los catéteres que utilizan, que a veces comentaron pueden llegar a ser hasta 5 vías, o 5 zonas distintas donde se van a colocar. A diferencia de un catéter central, se instala, se fija y por ahí pasamos las terapias, ¿no? A este no, este en ocasiones lo tienen que mover, lo tienen que rotar dependiendo para que pues les den los flujos que ellos necesitan. Pero en las guías, en los manuales, en los protocolos, en la propia norma oficial mexicana, no se mencionan estos accesos. Entonces, uno de los acuerdos es trabajar en una guía en donde ya se incluya el manejo de estos accesos venosos y arteriales, ya que pues al final del día también van a entrar al torrente sanguíneo como un acceso vascular, no necesariamente para la utilización de terapias farmacológicas, pero sí para la sustitución y procesamiento de la sangre de la perfusión. Entonces sí tiene que ver mucho porque al final del día también se van a quedar instalados por un determinado tiempo y pues bueno, no aparecen. Me di la idea de volverlos a revisar estos manuales, estos documentos y en efecto no aparece algo sobre el manejo de estos catéteres para el ECMO. Después a mí me tocó trabajar pues en la mesa de trabajo titulada Perspectiva, Acuerdos y Compromisos que se generaron en la 11ª Reunión Nacional, de lo que aquí pues el punto a sobresalir es que en la 12ª reunión pues obviamente va a faltar tiempo para saber en dónde es donde se va a llevar a cabo, pero ya no vamos a presentar trabajos individuales de lo que hemos hecho, ya se van a trabajar investigaciones colaborativas con diferentes instituciones en los acuerdos de qué estamos haciendo para la resistencia antimicrobiana y qué estamos haciendo, cómo estamos incluyendo la inteligencia artificial en el programa de la terapia de infusión. Entonces, la verdad es que dentro de esos acuerdos fue eso, la inclusión sobre los cuidados de los catéteres para el ECMO y también la actualización de algunas bases de datos que interrelacionen la comunicación entre las clínicas de catéteres de las diferentes unidades de salud. Entonces, la verdad es que va a estar muy, muy llamativa. Esperamos contar con una nueva invitación para la 12ª reunión y poderle dar seguimiento a estos acuerdos y compromisos que se generaron. Y si no, de lo contrario, pues bueno,
irnos sumando en cada una de estas estrategias desde el punto que nos corresponde interactuar, pues, para esta causa. Se concluye ya con algunas palabras de la maestra Telma, de la maestra Elizabeth sobre este gran trabajo que se realizó estos 2 días. La verdad es que el tiempo pareciera muy corto, faltaban muchísimos temas por abordar, pero la verdad es que muy, muy, muy grata la información que se dio. Algo también de lo que se trataba aquí en un hospital de Querétaro, la verdad es que nos hablaban donde ya hay enfermeras que están haciendo la instalación de catéteres, eh, puertos tunelizados, pero a través de la aplicación de una vena por una técnica de Sellinger. Entonces se traumatiza muchísimo menos al paciente, tiene de todas maneras su puerto, pero en vez de estar en el tórax, pues está en alguno de los brazos, ¿no? Entonces, la verdad creo que la técnica que están desarrollando, la implementación es muy buena. Ahí acordamos en darles acompañamiento para plasmar esas técnicas que están realizando. La verdad es que ya es un avance muy bueno, muy significativo, y la verdad es que me agradó mucho porque en algunas unidades todavía la pregunta es: ¿y por qué enfermería lo va a colocar? ¿No? ¿Dónde dice? ¿Y por qué colocaste? A ver, ya está normado, ya están las guías y la intervención de la que nosotros podemos hacer es basta, ¿no? Tenemos la habilidad muy, muy, muy clara. Y llegar a este nivel de la instalación de un catéter puerto a través del acceso de una vena periférica distal y, y con éxito, la verdad es que es magnífico, ¿no? Entonces, espero que le puedan seguir dando seguimiento a esta parte y que en alguno de los momentos ya quede bien descrito la técnica para la participación en esta técnica. La verdad es que muy bien y muy bien lo que están haciendo en Querétaro, que inclusive ya tienen su red de comunicación entre las clínicas de catéteres que ellos manejan. Entonces, la verdad es que también muy bien porque poníamos de ejemplo, ¿no? Estamos en un hospital X, o sea, para no caer en algún tema, en algún hospital, y trasladamos a nuestro paciente a otra unidad hospitalaria porque pues allá le corresponde, allá le van a resolver su problema por el cual ingresó. ¿Y qué es lo primero? Quiten el catéter y cámbienlo, ¿no? Porque no sabemos cómo lo manejaron allá. Entonces, no, pues si hubiese una red, nosotros sabríamos que el catéter ha sido bien, o si implementáramos una hoja donde se describe a la hora de hacer la referencia, pero por parte de la clínica. El médico ya nos avisó que el paciente se va a ir de traslado, y entonces la clínica de catéteres haga su hoja donde diga cuándo se instaló el catéter, por qué se instaló, si tuvo placa de rayos X, todo el seguimiento que se le dio desde el día que estuvo, desde el día que se instaló hasta el día que se va a ir de traslado, para que la compañera que llegue de la clínica revise y diga: el tema con el catéter no hay problema. Si acaso a lo mejor tomamos una plaquita de control, algunos datos de ese tipo, pero no necesariamente el decir retírenlo porque no sabemos cómo se ha manejado y viene mal fijado y viene mal curado y no sé, y ponemos otro, no, ya no, esa es la idea. Ahora, eso es cuando hacemos una referencia a otro hospital, un traslado. Ahora imagínense cuando llegamos a un enlace de turno, el hecho de decir: no, quítale esa curación, hay que volvérsela a hacer porque así no me agrada, porque está manchada, y lo único que generamos es problemas entre los enlaces, y al final vamos a dañar al paciente y le vamos a generar una MARS. ¿Y por qué? Por tratar de hacer el cumplimiento de cuestiones que no van en pro de la mejora de salud, ¿no? Entonces ya van por cuestiones personales y no debe de ser, no se debe de anteponer esa situación. Entonces, pues bueno, los acuerdos pues, quedan ahí establecidos. La verdad es que mucho trabajo tenemos que hacer ahora, hoy en día, por la resistencia antimicrobiana y el uso de la inteligencia artificial que está entrando fuertemente en el área del sector salud, y a lo cual tenemos que irnos poniendo a la par y aplicándonos. Entonces, eso fue de lo que trató en esta reunión. Y pues bueno, pues nada más, si tienen ahí alguna duda, con mucho gusto pueden dejarlo ahí en los comentarios y lo resolvemos, ¿no? Esperamos contar con la participación y la invitación para otros foros en cuestión del área de la salud de clínicas de catéter. Y pues muchas gracias, quedamos ahí a sus órdenes. Les recuerdo, mi nombre es Ángel Víctor Rodríguez Velázquez y pues bueno, estamos pendientes a sus inquietudes.